Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí una vez más desde el canal Fortaleza, transmitiendo para el mundo entero. Gloria a Dios. Estamos acá con la intención de llevarles palabra del Señor en esta hora, unos 20-30 minutos. Aleluya. Disculpe, hemos andado un poco atrasados de tiempo, pero ya estamos nuevamente acá. Gloria al Señor. Vamos a leer en esta ocasión, y para honra y gloria del Señor, la escritura en 1 Corintios. Traemos una secuencia según ahí en las células. Dios nos ha puesto, amados hermanos, que investiguemos día con día cuál es la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Vamos a leer de eso exactamente y después vamos a pasar al capítulo 14 de Corintios. Amén. Pero vamos a irnos a Romanos 12 primero para que veamos cuál es exactamente la perfecta voluntad del Señor. Amén. No hacer lo que se nos venga en gana a nosotros o imponerle al pueblo algo que no es, que la Biblia no exige, ni estipula, ni decreta. Amén. Hay cosas que se han estado haciendo muy fuera de contexto, solo porque se les hace bueno, solo porque les funciona y que hacen lucro de ganancia deshonesta, porque siempre hay un principio, siempre hay un deseo de hacer lo suyo, siempre hay un deseo de lucrar. El lucro es el que va por delante siempre en estos tiempos, amados hermanos. Entonces vamos a ver cuál es el motivo de que las iglesias le exigen a la comunidad cristiana o a la grey o a la congregación, ¿verdad?, que hagan esto y esto y esto para que obtengan esto y esto. Y la Biblia no dice de esa manera. Dice que nos mantengamos en la oración. Romanos 12:12 es lo que nos dice, es lo que nos manda el apóstol Pablo. Amén. Fíjense lo que dice nuestro hermano Pablo acá en Romanos 12. Vamos a leer y luego vamos a ir a Corintios 14, que es el capítulo que vamos a estudiar. No todo, pero vamos a por lo menos una parte. Aleluya. Dice así. Romanos 12, para honra y gloria del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu, leemos, y la letra dice: así que, hermanos, ¿qué dice el Pablo ahí? Le habla a los hermanos. Para empezar, no es a paganos, ni mundanos, ni hechiceros. A hermanos, a ti, a mí, hermano cristiano. Entonces atiende, esta palabra es para ti, no para tu vecino que está paganizando allá. Después tú vas y le das esta palabra, que eso es diferente. Amén, pero ahorita es para ti, atiende. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí lo dejamos, el capítulo 12, 1 y 2 de Romanos. Entendemos este buen principio que dice aquí. Este es un principio grande y poderoso, que esto nos va a llevar al cielo. Si lo hacemos, lo practicamos, lo llevamos por obra. Fíjate lo que dice ahí el 2, en su tercera parte. Para que examinemos, dice, para que renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué sirve eso? Para que comprobéis, para que comprobemos nosotros cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, no del pastor, ni del líder, ni del que anda por ahí. La buena voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice arriba, ya dice cuál es la buena voluntad. Que presentemos vuestros cuerpos. ¿Qué tan importantes son nuestros cuerpos? Presentarlos en la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Ahí ya te dice toditito. Corintios 3, 16, dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso aquí el apóstol vuelve a decirlo en Romanos, ¿verdad? Lo está diciendo como anticipado, que presentemos nuestros cuerpos agradables ante el Señor, que es el culto racional, porque estás con tu raciocinio, estás pensando cómo agradar al Señor y cómo hacer y cómo investigar la buena y agradable voluntad de Dios Todopoderoso. Ahí dice el capítulo 12, versículo 2. Ya lo leíste y ya entendiste. Ok, entonces, arrancando de aquí, amados hermanos, nos está diciendo cuál es la perfecta voluntad, ¿verdad? Ya has renovado tu entendimiento, ya entiendes todo esto y compruebas
¿Cuál es la buena voluntad? Esto no es, esto sí, esto no. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cuál tú crees que es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cómo puedes agradar al Señor tú? Obedeciéndole, apartándote del mal y no yéndote como chiva loca como va todo el mundo. No os conforméis a este siglo, dice también. Amén. Este siglo es lo que estamos viviendo, este mundo, este sistema. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya entendés esto. Que aquí ¿cómo nos están diciendo que hagamos? Para que podamos entender, para que podamos comprobar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Eso vamos a ir más adelante a ver. Lo que se está haciendo mal y lo que se está haciendo bueno. ¿Cuál es la perfecta voluntad del Señor? Por eso te digo estos dos versículos primero, para que entiendas dónde estás tú y qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Se te está obligando a hacer algo que la Escritura no está estipulando, no lo está decretando, no lo está mandando como mandamiento. Se ha hecho una doctrina falsa en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la intención de hacer muchas ganancias deshonestas. Yo sé que por ahí viene, amén. Entonces vamos a irnos, para avanzar un poquito, a Corintios. Aquí dice los deberes cristianos. Te puse esos dos como plataforma, pero vamos a ir más adelante. Ahora a Corintios, porque Romanos y Corintios, muchos capítulos van de la mano, muchas versiones, muchos textos, muchos pasajes. Agarramos ese nada más para que entendamos cuál es la voluntad buena y perfecta del Señor, para que podamos evaluar nosotros. Amén. Ahora, aquí en el capítulo 14, que es el que vamos a empezar a estudiar, nos va a llevar 2-3 mensajes, amados hermanos, no se preocupen, no nos van corriendo, aleluya. Empezamos esta semana estudiando este capítulo 14, para que veamos qué es exactamente lo que la Escritura dice, qué escritos dejaron para la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios su primera carta y le hace segunda carta también, pero estamos en la primera. Dice así, voy a leer yo y voy a ir de una vez parafraseando lo que está haciéndose bien en la congregación, en la iglesia de Jesucristo, y lo que no se está haciendo. Amén, para que de una vez llevemos cosido y clavado esto, porque no podemos ser repetitivos por el tiempo, falta de tiempo. A mí me gustaría estar 2-3 horas martillando un mismo versículo y sacarle todo el extracto, la esencia, el Shekinah de Dios, ¿me entiendes? Aleluya, pero se lleva mucho tiempo y no hay, es lo que no hay, gloria a Dios. Vamos ahí. Dice así, bendeciendo la palabra que es bendita más, por referencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo leemos de esta manera, dice así, el hablar en lenguas. De esto se ha hecho mucha herejía, que hasta los satanistas hacen estas musarañas, hasta los brujos hacen esto. Y nosotros, cristianos evangélicos, hemos caído en un error garrafal, de vida o muerte, porque le han dado atributos a las lenguas, como que le han dado favor a las lenguas, le han atribuido hasta milagros a las lenguas, y no saben ni qué son lenguas, ni qué son idiomas, ni qué es un dialecto, y ahora lo vamos a entender. Ya sabemos que una lengua es un dialecto. Un idioma es un dialecto que se aprendió. Cada país tiene un dialecto o cientos de dialectos, pero hay un dialecto oficial que es el idioma que se habla. Amén. Entonces, vemos, para entender esto, vamos a tener que regresar un poquitito a Hechos, pero no lo vamos a leer, solo te lo voy a mencionar. En Hechos 1 y 2, Hechos de los Apóstoles, vemos qué sucedió ahí en Hechos. Vemos lo que sucedió en Hechos. Muchas señales y maravillas, dice acá. Dice, tanto que sacaban los enfermos, creo que no es ahí, perdón. Más allá, más acá. Estoy leyendo el 5, pensando, es por acá. La venida del Espíritu Santo, es en el 2, perdón hermanos, es en el capítulo 2 de Hechos, yo estaba leyendo el 5, no es. Es el 2 donde dice que allí sucedió algo en Jerusalén de una fiesta, que ya sabemos, la fiesta de Pentecostés, y vino el Espíritu Santo sobre los 500 que estaban ahí, no, eran 120, dice la Escritura. Pero ¿qué pasó con eso? Ya jamás se sabe de ellos, ¿verdad? Se supone que se entregaron a Cristo, amén.
Mira lo que dice ahí. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad que no son galileos estos que hablan, que estos que hablan, y estaba el 7, el 2:7 de hecho voy a retomarlo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Aquí dice claritamente, amado hermano, que es un idioma entendible, que el que estaba al lado lo iba a entender si era su idioma original el que se estaba hablando ahí. Si el Espíritu Santo le estaba dando el idioma griego, el idioma árabe a uno, lo iba a entender el que estaba al lado. Si al otro le estaba dando aquí dice de Asia y de Panfilia, de Egipto, si era un egipcio y si era un africano, iba a entender, porque eran el idioma suyo. No era una jerigonza, como ahorita se dice. Eso es una emoción que le agarra a la persona y le da una su tembladera. Pero yo no sé, el Espíritu Santo es ordenado. Por toda la Biblia viene diciendo eso. No sé por qué el pentecostal le agarra esa su escalofrío y esa su brincadera y echa esta espuma por la boca. Y el Espíritu Santo no es ese. No más que es una emoción, es puro emocionalismo. Entonces los pastores, en lugar de predicar la palabra, se han puesto emocionalistas. Ellos enseñando emociones ficticias, falsas. Porque aquí dice clarito, amado hermano, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Era una lengua física, era un idioma que ya estaba en la tierra. No es nada angelical. Estas lenguas son humanas, son para que un humano los podía entender. Y cuando tú hablas en el Espíritu, tú no entiendes, no hay humano que entienda, sino que otro intérprete con ese don de interpretación lo puede entender, que eso es un poco otro tema más diferente, ¿me entiendes? Las lenguas espirituales, estas lenguas que estaban aquí, eran idiomas, que todos los que estaban en Jerusalén podían entender, ¿me entiendes? Entonces, no era del Espíritu Santo que estaba manifestándose lo que hoy se entiende como hablar en lenguas. No es eso, se le dio un rumbo equivocado. Son idiomas los que el Espíritu Santo puso en la boca de los apóstoles, ¿me entiendes? Y de los 120. El Espíritu Santo lo hizo con la intención de que esos 120 llevaran el Evangelio a los países de esta gente. O dicho de esta forma, los visitantes de Jerusalén se iban a ir ya bendecidos con el mensaje del Evangelio, para que lo entiendas tú. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo estaba dándoles, ¿verdad? Estaba dándoles de ahí mismo, les estaba dando. ¿Quién predicó ahí en ese momento? El mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo les dio las maravillas que ellos tenían que llevar a sus países. ¿Me entiendes? A sus países. El mismo Espíritu Santo puso en la boca de los discípulos, porque ahí no eran apóstoles todavía, eran discípulos recién, porque era la primera jornada del Espíritu Santo, por decirlo así, gloria a Dios. Entonces, la intención de nuestro Dios, Padre Todopoderoso, ¿cuál sería? ¿Cuál era el propósito? De que se juntara toda esa gente en Jerusalén. Estaban millones allí, y de esos habían muchos en el aposento alto, que de esos 500 que había, dice que era un pasaje de la Biblia, 120 fueron llenos por el poder de lo alto, del Espíritu Santo, porque ya estaba profetizado que iba a suceder. El mismo apóstol Pedro se levanta y le da la profecía de Joel 2:28. Tú te la sabes también, te la tienes que saber, si eres cristiano evangélico. Si eres guachi no te sabes nada de esto, pero aprende en esta hora. El apóstol Pedro se paró y les dijo, no están borrachos, porque los juzgaban de borrachos, porque eran una lengua un murmullo, se escuchaba diferentes lenguas en ese mismo instante, pero el mismo Espíritu Santo hizo esa operación en cada discípulo, cada seguidor de Jesucristo, para que esos visitantes de Jerusalén llevasen el Evangelio. Ellos mismos lo iban a llevar, iban a ir a platicar allá a sus tierras de ellos, a sus familias, a sus parientes, a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que tuviesen, que si eran idólatras, ellos mismos, con la visita a Jerusalén que estaban haciendo, iban a llevar el mensaje
esos visitantes, esos vacacionistas, por decirlo así. Es como si tú fueras a Miami y sucede algo allá, y hay 100 millones de personas en la playa y sucede algo ahí en la playa. Todos los que estuvieron ahí llevan ese mensaje, esa noticia a sus países de origen, de donde vinieron. Exactamente ese suceso lo llevan ellos. Entonces, porque estuvieron presentes ahí en ese momento, y lo llevan y lo van y se va propagando. Es como una propaganda que el Espíritu Santo hizo, aprovechando que estaban juntos esa gente de diferentes países, para que ellos mismos llevaran con su propia boca el Evangelio a las personas, a sus parientes allá de origen, que no vinieron con ellos por falta de dinero o pasaje, porque no tenían tiempo. Solo llegaron unas partes de las familias de 20, 30, llegaron 2 o 3 por familia, ¿sí entiendes? Entonces, esos iban a llevar la noticia a sus países. Esa es exactamente la interpretación correcta de este pasaje. No le des por otro lado, porque se ha hecho herejía de esto. El Espíritu Santo tomó a estas personas con la intención de que estas personas llevaran el Evangelio allá. ¿Por medio de quién? ¿A quién tomó el Espíritu Santo? A los seguidores de Jesucristo, los discípulos de ese momento, que esperaron la promesa que Dios les había dado. Ellos fueron fieles a la esperar, tuvieron paciencia esperando, 10 días, 8 días, me parece que ahí dice. Entonces, cuando sucedió, vino un viento recio y se les poseyó a ellos como lenguas de fuego, pero no era fuego, se parecía. Era el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en cada vida, en cada persona de las que estaban ahí, que Dios escogió para que llevasen ese evangelio. Amén. Y entonces ellos entendieron el pasaje, el que estaba Joel, el hermano Pedro diciéndoles: estos no están borrachos, sino que es una profecía que se está cumpliendo. Como dijo Joel, que en los posteriores días toda carne iba a ser llena del Espíritu Santo. Y era parte de la profecía que se estaba cumpliendo ahí. Una parte. ¿Por qué una parte? ¿Por qué no completo? Porque todavía estamos nosotros acá. Y nosotros somos parte de esa profecía que ahora está en toda carne. Todo ser humano que entiende que Jesucristo es su Salvador y su Señor, y que fuera de Él no hay salvación. El que entiende eso, a él le cae la otra parte de la profecía, porque ya ahí en él está el Espíritu Santo ya morando, como dice el Señor a través de Pablo en Corintios, que dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora Él no ocupa estar en un templo por allá, sino eres tú mismo, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, eres tú mismo caminando. Es Cristo, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de ti. Tú eres portador del Espíritu Santo, siempre y cuando vienes a Cristo. Si no vienes a Cristo, no, eres puro estás enchamucado todavía y vas a ir al infierno así como vas. Pero si eres listo y ya tienes esta palabra, es para ti, amado católico, te respetamos, pero así como vas al infierno. Agarra como los 120 del Pentecostés y esperaron, y Dios se manifestó. Él se va a manifestar a tu vida de esta manera, siempre y cuando tú seas atento, listo, estés sobrio para entender este mensaje. Entonces esto es lo que les dio el Espíritu Santo, fue el que les dio a ellos. Ellos quisieron solo esperar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo nada más. El mensaje del Señor llega por cada día, por millones y millones de personas, por internet, por estas plataformas que estamos nosotros. Diario le estamos mandando mensaje a la gente que se arrepienta, que Cristo viene pronto, porque viene por su iglesia. Amén. Entonces, amado hermano, eso es lo que sucedió ahí. Lo que quiero que entiendas, que no son lenguas de las que ahora se practican. Esos son puros churros, son puras mentiras. No sé si churros quiere decir mentira, hermano, no es una mala grosería. Son mentiras, son falsedades. Porque aquí dice que eran idiomas, el versículo 8, Hechos 2:8, te estoy leyendo, no me la estoy inventando. Si no sabes entender o interpretar, es tu problema, ya yo no puedo hacer nada. Ahí, ¿será que Dios te tiene que cambiar tu cabeza? Te ponen otra máquina, otra torre de control porque no entiendes, y eso es bronca tuya, yo ya no puedo hacer nada ahí. Amén. Entonces mira, ¿qué tipo de gente era la que estaba ahí? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Desde el 8 hasta el 11, dice ahí eso. Entonces todo este puño de gente iban a ser los portavoces, los portadores del Evangelio de Jesucristo. A Dios le plació que fuera de esa manera para que el Evangelio se expandiera de una forma explosiva. Amén. ¿Me entiendes? Porque si vamos en los burritos y en los camellos y en los barcos, iba a llevar más tiempo. Ahora el Espíritu Santo, en su inmensa sabiduría que Él tiene, aprovechó esa comunión que estaba ahí en Jerusalén de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, todo el mundo, adentro del aposento y afuera. Había mucha gente. Entonces, de los que alcanzaron la bendición de escuchar esto, llevaron las buenas nuevas de salvación a sus países, como te repito. Ese es el propósito de Dios y el Espíritu Santo, llevando este evangelio de una forma avanzada, ¿me entiendes? Como adelantada. Todavía no nacía ni la iglesia. Y el Espíritu Santo ya llevaba este mensaje. ¿A través de quién? ¿De quién? De los que estaban ahí reunidos. ¿Quiénes eran? Esas familias de que ya te mencioné, esos habitantes de esos países que llegaron de visita a Jerusalén en el día de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha. Pero se le pone mucha énfasis, mucha importancia a la palabra Pentecostés. Y eso quiere decir cosecha. Pentecostés quiere decir cosecha a nosotros, a nuestro idioma. Pentecostés en el idioma griego, hebreo, pero para nosotros significa cosecha. Era una cosecha, claro, de almas, de ese momento que el Espíritu Santo estaba haciendo. Ellos estaban celebrando la cosecha física que había dado Dios a los habitantes de esos terrenos, de esas heredades, pero el Espíritu Santo aprovechó la cosecha de almas que había allí y los inyectó con ese mensaje y para que ellos mismos llevaran a sus parientes allá, sin necesidad todavía de la iglesia. ¿Te fijas? El Espíritu Santo es sabio en lo que hace. Así es decirte que si tú no tienes eso de que no, yo no tengo nada de Dios, como que no sirvo para nada, no te equivoques. El Espíritu Santo está en ti y Él va a saber lo que va a hacer contigo. No te preocupes. Si tú estás para salvación, aunque sea tu abuelita, te vas a ganar. Con esa que te ganas como 5 universos. Una alma no tiene precio, pero si tuviera precio, si le quisiéramos poner precio, los estudiosos de alto rango, los escatólogos o exégetas han dicho que un alma no tiene precio, pero si le pusiéramos precio, como Dios es perfecto y hay un número perfecto, busquemos el número perfecto y sería el número 7. Dice que un alma no tiene precio, pero si le pusiéramos precio, fuera el precio como 7 universos de estos que conocemos. Eso vale una alma. Así de que si te ganas solo tu abuelita, te ganaste el equivalente como a 7 universos delante de Dios, ¿me entendés? O sea que eres un gran ganador de almas con una que te ganes. Pero si no te ganas ni a tu papá, ni a tu mamá, ni una, ni a tu esposa o a tu esposo, entonces si estás mal, no vas a tener ganancia, ¿me entiendes? Es lo que da a entender las Sagradas Escrituras. No me estoy saliendo del tema, solo amplifiqué un poquito, hermano, esto. Ahora, vamos a ver, te quiero que entiendas por qué explicamos esto, para que se les quite la venda, se les corran las cortinas a la gente. Porque en las iglesias se está diciendo que si no hablas en lengua, si no brincas, no saltas, que no has recibido tu Pentecostés y que ve tú por tu Pentecostés, recibe tu Canaán. Eso es falsedad. Esa es idolatría pura. ¿Por qué? Porque los estás abrillando a los hermanos a que vayan idolatrando espiritualmente y que se hagan otra imagen de la que Jesucristo ha hecho. Aquí estamos poniendo la imagen, el cuadro perfecto de lo que sucedió en Pentecostés. Había mucha gente, sí. ¿Y para qué era? Para que llevaran el evangelio ellos mismos a sus parientes. Esa es la interpretación de esto, no es otra. Si lo haces al revés volteado, vas a estás haciendo herejía y por lo tanto estás enseñando mal a tu grey, a tu congregación, amado hermano. Que no se llene, pero diles la verdad. Que no tengas ni qué comer, ¿qué importa? Que se me van a ir, que se vayan. Si son de Dios, no se van a ir.
Al contrario, van a enseñarle ellos esto a los demás, y 2 o 3 que lleguen, efectivamente van a expandir el evangelio. Como lo hizo el Espíritu Santo ahí, aprovechando la ocasión de que estaban juntos, les provocó que cada quien hablara en idiomas diferentes, lenguas diferentes, idiomas diferentes. El árabe, cretenses, egipcios, etiopías, y ya leímos todo lo que había ahí, ¿me entiendes? No era que una jerigonza que no la entiendo yo ni tú tampoco, como si fuéramos una bola de locos. No, eso no es. El Espíritu Santo es ordenado. Por eso yo insisto que estas lenguas que se hablaron en ese momento eran idiomas, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. En el 8 que leímos, dice, los oímos hablar en la lengua que hemos nacido. ¿En qué lengua naciste tú? En español, si eres español. ¿En qué lengua nace el árabe? En su lengua árabe, porque es árabe. El mexicano, español, porque aquí todos hablamos español, como 40 países hablamos español, ¿no? Entonces, si es un chino por allá hablando español, sabemos que el Espíritu Santo lo está tomando, porque él no es hispano y él no habla español. Pero si yo lo escucho hablando español, digo que es el Señor el que lo está usando. O sabe el idioma español y me quiere transmitir un mensaje a mí. ¿Me entiendes? Puede ser que se le sepa el idioma o el Espíritu Santo lo está tomando, pero tiene que ser entendible para que yo lo capte. Si es una jerigonza de la que se inventan por ahí, que Rambo saca la bazuca, que quema la leña seca y que todo ese rollo, no, eso no es idioma, eso son inventos de la gente para sacar dinero, o no sé por qué lo harán, para que la gente esté contenta, esté motivada, tenga siempre que hacer, siempre esté accionando, sea activo. Pero eso no es por ahí, hermano. Es para mantener activa la congregación, es en la oración, como dice Romanos 12, Romanos 12. Todo ese versículo dice que estemos constantes en la oración, contentos, gozosos en la tribulación, y constantes en la oración. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces ya te leí todo esto para que veas que las lenguas de que se hablan acá, en Hechos 2:8, 9, en Hechos 2:8 y 9 hasta el 11, 8 hasta el 12 me parece que es. Pero vamos a dejar Hechos ahorita y vamos a irnos donde estábamos, donde queremos ir, a los Corintios, amado hermano, amén. Entonces ya te puse esa plataforma para que entiendas, porque aquí habla de lenguas también. Te puse lo que sucedió en Hechos 2, del 8 al 12, lo que sucedió de Hechos 2, del 8 al 12. No es lo mismo, ¿me entiendes? Porque aquí ya la iglesia ya está formada. Acá en Hechos 2 no se formaba la iglesia todavía. Apenas era el primer acto, o la primera acción, o la primera operación del Espíritu Santo, llevando ya el mensaje a diferentes países. Todavía ni la iglesia se formaba. ¿Captan eso? ¿Entienden eso? ¿O es muy difícil para digerirlo para ustedes, amados hermanos? Entiendan, se les ha explicado mal. Esos teólogos han estado marihuanos o borrachos, enseñando puras boberías. Amén. Pero el Espíritu Santo ha levantado nueva gente para esta nueva generación de cristianos, que entendamos que se nos enseñó mal, amén. A mis padres se les enseñó mal también, pero ellos ya están con Cristo, amén. Pero ahora nosotros ya estamos para estos últimos días, como dice Daniel 12, que es para los últimos días. Sella el libro, le dice el ángel, porque es para los días del fin. Ahora estamos ya en los días del fin nosotros, y entendemos claramente lo que el apóstol Pablo le dice a las iglesias, porque es el apóstol Pablo a los gentiles, y la iglesia es mayormente es de gentiles, amén. Casi no hay judíos, amén. Jesucristo vino a su pueblo, pero lo rechazó. Entonces Pablo, uno de los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, se dirigió a los gentiles. He venido para ustedes primero, pero como rechazan, ahora el Espíritu Santo me manda a los gentiles, les dice Pablo, a su propia gente, por el Espíritu Santo, amén. Entonces así es como tú y yo llegamos al conocimiento de la verdad, amado hermano. Entonces te quiero decir, vamos a leer ya el capítulo 14, tal vez no todo, unas porciones, amén. Te pongo esto para que entiendas, porque aquí habla de lenguas y allá habla de lenguas. Entonces, lenguas allá y lenguas acá, mucha lengua, ¿no crees?
Entonces hay que definir qué cosa era lo que sucedió allá y qué cosa está pasando aquí ya en la iglesia formada. Ya la iglesia ya tenía problemas con esto que se está sucediendo aquí, con el hablar en lenguas, porque le dieron como prioridad a eso y a la conversión como que no le dieron importancia ni a los sucesos ni a lo que pasaba en la comunidad. Y entonces el apóstol dice, ustedes son de Cristo, no se preocupen, que unos tenían más dones que otros. Entonces ellos se preocupaban, dice, yo no valgo nada, no tengo nada, como que Dios no me ama, como que Cristo no está en mí. Y el apóstol Pablo les quita toda esa venda. Este 14, Corintios 14, es para que se te quite la venda de los ojos, lo que se te ha enseñado mal. Amén. Esa es la intención y el propósito que Dios pone en el corazón de nosotros, las nuevas generaciones de predicadores. No nos estamos siguiendo al mundo ni estamos permitiéndole cosas vanas ni paganas a la gente. Les estamos enseñando la Escritura, cómo es la interpretación correcta. Porque al contrario de lo que los pastores enseñan, de que si no te cirnes en un culto, si no brincas, no echas espuma por la boca, no estuvo el Espíritu Santo ahí en ti. Eso no es así. El Espíritu Santo está en ti desde el instante que tú vienes a Cristo. Allí mismo Él te bautiza y te da de su Espíritu, dice. De su Espíritu Santo Él te da. Te bautiza y te da a beber de su Espíritu. Entonces, ¿de qué vas a estar lleno? Pues ya te dio Él, ya te llenó. Entonces ahora tú mantén esa llenura. ¿Cómo la vas a hacer? Yendo a congregarte día con día. Y dice, meditando en la palabra, día y noche. Orando día y noche. En la meditación de la palabra, eso es orar, porque es hablar con Dios. Cuando tú lees, estás hablando con Dios ahí. Cuando tú lees y oras, estás hablando con Dios. Eso es meditar día y noche, varón. No es de que estés hincado ya que tanto tiempo y no vayas ni a bañarte ni a comer. No se trata de eso. Amén. No te vayas por las ramas. Ahora, gloria a Dios. Voy a leer, ya te puse las lenguas que se hablaron allá en Pentecostés. Hechos 2, del 8 al 12, son idiomas, que te quede claro. Ahora aquí, lenguas que según angelicales, pero que el apóstol Pablo le pone un orden, no las está excluyendo, no está diciendo, no quiero que hablen, no, pero que haya orden. Lo que en la iglesia no hay. Se les agarra una brincadera nada más, y eso a Pablo le pareció que eso era un desorden, y lo vamos a leer en el capítulo 14, que él puso orden, porque las señales estas eran para los incrédulos, y las profecías para los creyentes, dice ya al final el 14, ya quizás ni te lo voy a leer, pero te voy a leer 2 o 3 versículos. Mira pues, ya te aclaré esto, ahora vamos a leer Corintios 14, amén. Dice, hablar en lengua, dice ahí clarito. Ya santificamos la palabra, ya estamos adentro del tema ya. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este versículo 1, 14:1, es igualito que el último versículo del capítulo 13. Pero aquí dice, mira, el 13, un versículo arriba apenas. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué arranca Pablo recomendando aquí en el 14? La respuesta al 13, ¿sí entiendes? Ok, seguid el amor, dice, del amor que habla Corintios 13, ya 14:1 lo reafirma, que hay que continuar en eso, ¿sí me entiendes? Amén, bueno, espero que sí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que la fe, la esperanza y el amor, que lo procuremos siempre. Pero todo, que los dones espirituales siempre estén en nosotros. Que no desechemos eso. Pero que todo, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es más importante profetizar? Lo que yo estoy haciendo en esta hora. Porque a nuestros días, el profetizar es llevar la nueva noticia. El nuevo plan de salvación, porque estamos en el nuevo pacto, ¿no entiendes? El ministerio profético del Antiguo Testamento aquí ya no tiene validez, dice el apóstol Pablo, así esto. ¿Por qué? No vemos al apóstol Pablo juntando ministerios de profetas, de apóstoles y todo ese rollo que se ha inventado ahorita. Al apóstol Pablo no lo vemos haciendo eso. Y ya la iglesia ya estaba formada.
Aquí la iglesia de Corinto ya era una iglesia que ya iba corriendo casi más de un siglo, o iba para el siglo, casi 100 años ya la iglesia corriendo. Y el apóstol Pablo, vemos la imperfección que había en la iglesia y la vino a corregir, le vino a poner orden. Eso es exactamente la explicación de este capítulo 14, amén. Que le giraron a Pablo lo que sucedía en la iglesia, al igual que la Santa Cena, pero es en el 11, pero ya no vamos a hablar de la Santa Cena ahorita, sino de las lenguas. En la Santa Cena sucedían cosas anormales y también corrigió Pablo ahí. Ahora en las lenguas estaba sucediendo algo anormal y vino a corregirlo, vino a poner orden. Él no vino a decir no hablen lenguas, porque incluso él hablaba más, pero angelicales, varón, no la jerigonza que tú haces. 3 palabras y no sales de ahí. Ese no es idioma, no es nada, es una onda que te has inventado tú, ¿ok? O que el pastor te dijo, di esto y di esto para que te ponga allá al altar. Si no dices eso, no te voy a poner. Algo así, obligado, ¿me entiendes? Eso no es de Dios, eso es satánico. Y la prueba está que en Primera Reyes, eso, no sé si has leído a los profetas de Baal contra Elías, que se sajaban y brincaban como si fueran zancudos fumigados. Así les está pasando ahorita a ustedes. Están creyendo esa patraña, pero eso no es bíblico. Es antibíblico porque la escritura no está hablando eso. No está hablando eso acá. Estamos leyendo bien. Dice, espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que procures el amor y procurar los dones espirituales. Seguid, dice, el amor. El amor es el que prevalece de los otros. Porque todas las lenguas van a cesar y los dones también, pero el amor va a prevalecer. Por eso el apóstol dice, seguid el amor primero. De ahí para allá, lo que venga es bueno, es ganancia. Pero que tengas amor en tu corazón, amor al prójimo, amor como a ti mismo, amor a tu padre, tu madre, tus semejantes, todo lo demás. Pero, dice él, seguid el amor y por lo tanto procuren los dones espirituales, no los desechen. Pero sobre todo profeticen, dice el apóstol Pablo. No sé si entiendan esto, no sé, está bien sencillo, bien simple, pero la gente se fue para el monte, tirando para el monte, como ya les repito, para lucrar, para sacar ganancia deshonesta. Yo sé que por ahí va. Amén. Porque hay tiempo de apostasía tenemos ahorita. Ok, el 3, mira, pero el que profetiza habla a los hombres. Yo estoy hablándole ¿a quién? ¿A animales? No, le estoy hablando a los hombres, a ustedes que me están escuchando, que tienen 5 sentidos, que tienen razonamiento, que tienen raciocinio, que tienen torre de control como yo tengo 5 sentidos igual a ustedes les estoy hablando porque ustedes me entienden ya, por eso les estoy hablando a ustedes, de modo que le hable a animales o a burros o a caballos, no, porque los caballos no me van a entender, pero ustedes que son hombres, sí me van a entender, son seres humanos. Cuando habla de hombres, está hablando de seres humanos, que tienen raciocinio, que tienen 5 sentidos, esos son los que van a ir al cielo, amén. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Consolándolos con este mensaje, que paren de ir como van, porque así como van derechitos al infierno. Paren. Esa es la exhortación, ese es el mensaje principal, eso es lo que estamos dando día y noche, millones y millones de predicadores, que se salve la gente, amén. Mira, el 4 ya voy. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy profetizando, estoy edificando la iglesia, estoy edificando a los santos y a los que me escuchan que no son cristianos, para que tengan la oportunidad de que se salven a través de esta palabra, de este mensaje. Es lo que estamos haciendo. Exactamente eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ni más ni menos. Pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea que, por ejemplo, si tú dices que tienes el don de lenguas, te edificas a ti mismo. No estás edificando a nadie más. ¿Qué chiste tiene entonces de que estés aferrado a tu don? Si Dios te lo dio, gloria a Dios. Pero no te creas superior al que no lo tiene. Ese es el mensaje también que el apóstol Pablo trata de darnos a entender más adelante, de que somos el cuerpo de Cristo.
Si tú tienes 20 dones, gloria a Dios, y aquel no tiene ni uno, gloria a Dios. Él ya es de Cristo, tope lo que tope, nadie lo va a arrebatar de la mano del Señor. Es lo que dice ahí, amén. No porque vayas tú como compitiendo con el que tiene 3 y el que no tiene nada quiere alcanzar a que sea 2. No, no es por ahí, porque el Espíritu Santo es el que los da y los pone y los quita, amén. Entonces, eso es lo que quiero yo que entiendan, varones, porque aquí, aquí está la mala interpretación, es de que como tipo competencia, que el que tiene 4 dones y hay uno que no tiene nada, quiere que sea tener 2. A 3, no, pero no es ahí, eso no es competitivo esto acá. Es del Señor que los da y los pone como Él quiere. Amén. El que, por ejemplo, nosotros estamos profetizando, estamos hablando lengua extraña, no, estamos hablando lengua entendible. Una lengua extraña, solo yo me iba a edificar, porque nadie me iba a entender. Si estoy hablando yo ruso en medio de un hispano, ¿cómo el hispano me va a entender? Me estoy edificando yo solo. ¿Se entienden ya? Ok. Así que cualquiera, voy en el 14:5 de Corintios, amén. Así que cualquiera de todos vosotros, así cualquiera de todos ustedes, dice el apóstol Pablo, habláis así de que cualquiera de todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjate, yo soy mayor que el que anda luche por ese don de lenguas que él quiere tener. Mayor eres cuando tú predicas, cuando tú profetizas el mensaje, porque lo importante es que tú lo entiendas y lo escuches y lo analices, lo vivas, lo practiques, para que esa palabra, ese mensaje cambie tu vida, cambie tu manera de ser. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo, llevar almas al reino, amén, a través del ministerio de la predicación. Los profetas de hoy somos los que llevamos el ministerio de la predicación, no el ministerio profético del que se habla. Ese rollo no es, ese es un título falso que se ha tomado, se le ha cambiado. El ministerio de la predicación es el que se está ahorita para salvar las almas. El ministerio profético que ellos han montado es un título que se les ha puesto para ganar, que ahí viene el profeta, ahí viene el profeta. Mira, ese es el ministerio profético que él tiene. No, ese rollo no está aquí. Eso no está aquí. Aquí dice lo que van ustedes escuchando. Más, porque mayor es el que profetiza, el que predica. Da a entender esto, porque para nosotros el ministerio de profético no existe ahorita ya. Es mentira de Satanás. Se les ha metido ese título para sacar provecho, como vengo dice cada rato, amén, para agarrar respeto, autoridad y ganancia deshonesta, porque ellos, siendo profetas, todo el mundo los va a ver como más alzados, más altivos, más espirituales según, pero son satanistas porque están sacando tu dinero y tú ni cuenta te das. El que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. El 5 dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que la interprete para que sea edificada la iglesia. O sea que si tú hablas en lenguas, el propósito principal tiene que ser edificar la iglesia. Si no lo estás haciendo así, mejor habla para ti, tú y Dios. Si Él te ha dado ese don de lenguas que tú dices que tienes, pero que sea real, que sea de arriba, y cállate la boca, date tranquilo ahí, tú y Dios nada más, porque Él te está ministrando a ti, porque tal vez andas enchamucado, endemoniado, y el Espíritu te quiere lavar, te quiere purificar en ese momento, te quiere lavar, que dejes tus malos hábitos, tus pecados ocultos que tienes. Por eso el Espíritu Santo te visita cada momento, pero tú necio no captas eso. El Espíritu Santo te quiere liberar a ti, y te ha dado ese don porque tienes ese problema. Estás emproblemado y no te has dado cuenta. Por eso el Espíritu Santo te habla directamente a ti. Y los que profetizamos estamos exhortando a la iglesia para que camine directamente. ¿Me entiendes? Por eso, ese es el error de interpretación que hay. Que crees que el hablar en lenguas es para exhibirte. No, es para ti, para que te corrijas. Porque el Espíritu Santo, si es que Él está hablando en ti, quiere que te corrijas. ¿Me entiendes? Porque nadie te va a entender, solo tú y Dios. Tú y Dios saben cómo andas delante de Él. Dios sabe cómo eres tú.
en la intimidad con Él. Dios sabe cómo te mueves. Entonces, cuando el Espíritu Santo te visita a través de esas lenguas que tú dices que son angelicales, entonces el Espíritu Santo sabe el problema que tienes tú y quiere tratar contigo y tú ni cuenta te das. Y sales como brincando como chiva loca, exhibiéndote. Y no, el Espíritu Santo te tumba porque quiere que tú cambies, quiere que haya cambios en ti. Muchas se caen al piso, pero se levantan como si nada. Entonces no era de Dios, porque no hay cambios. Se supone que si es el Espíritu que te tomó, es que tiene que haber cambios para el otro culto, ir diferente. Si vas pintada, ya no vayas pintada. Si vas con pantalones, ya no vayas con pantalón, porque te tumbó el espíritu del macho, como le pasó al apóstol a Saulo de Tarso. Eso mismo hace el Espíritu en cada culto, en cada servicio. Si es que dices tú que tienes el don de lenguas y que es angelical, y si es del chamuco, si es del diablo, no hay cambios, hermano. Ese es el filtro del Espíritu Santo para nosotros. Chequeamos si hay cambios en la persona, es porque Dios trató con ella. Pero si sigue igual, montada en su macho, pintándose, poniéndose cadenas, pantalones, mayones, el Espíritu Santo no está en ti. Estás imitando. Entonces, más bien, lo que pasa, hay un espíritu de mentira y de engaño en ti. Y en esas jerigonzas, en esas lenguas que si es que hablas y que te caes y rebotas como araña fumigada, eso no es de Dios, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé eso? ¿Por qué estoy seguro? Porque no hay cambios en tu vida. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y si tú caes y azotas como res, pero te levantas y te sacudes y que te preocupas por tu peinado, tus aretes que traías, tus cejas postizas las andas levantando ahí porque se te cayeron, unas cejas que te puedes hasta rascar la nuca con ellas, andas buscándolas ahí en el piso cuando caíste, pero al otro día las vuelves a traer. Entonces el Espíritu Santo no es el que hizo eso, es un espíritu de engaño, de error que hay en ti, y tu rebeldía puede más, que no atiendes que el Señor te quiere liberar. Si es Él, como repito, tiene que haber cambio, y si no, es del chamuco, es del diablo. Es pura imitación que se ha metido a la iglesia entonces. Amén. Me paré ahí para explicar esto, hermano, porque más adelante va diciendo que nosotros somos un cuerpo en Cristo, que ya no tenemos que andarnos tirando, que aquel si habla en lengua, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios. Somos un cuerpo en Cristo y lo que el Señor nos llama es a unidad. A unidad nos está llamando. Amén. No sé cuánto llevamos ya, aleluya. Creo que voy a parar ahí por hoy y al rato regresamos a hacer otro estudio. Ahora el 14:6 de Corintios voy leyendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechará, si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿A qué voy a ustedes si yo voy hablando lenguas? A ustedes no les va a servir de nada, porque no me van a entender. No les llevo nada que les aproveche, porque solo van a oír ruido. Amén. Entonces, no aprovecha eso. Como dice, dice el apóstol Pablo en Corintios, el 13, el capítulo anterior. Dice que si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase montañas, los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, este versículo se parece al 6, que dice, si yo hablo en lenguas, y de qué aprovecha si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Tengo que enseñar todo eso para que ustedes sean edificados. Si yo me agarro hablando, guiri, ¿de qué sirve? Soy como esa pared sin sentido. Amén. Eso de entender el Espíritu Santo acá en esta hora, amado. Y el 7, 1 Corintios 14:7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citarra, y si no dijeren, si no tuviesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, estos dos versículos dan a entender que un ejemplo que los sonidos tienen para distinguirlos. Entonces nosotros tenemos que distinguir quién es de Dios y quién es del diablo, aunque ande brincando ahí, porque si no me dan un buen elemento, una buena base fundamental de su vida espiritual, yo no le voy a creer
Voy a ver lo que hace él y lo que hace en la iglesia y cómo vive, cómo se comporta, para poder yo sopesar, como dijo el apóstol Juan, sopesar los espíritus si son de Dios. Ahí vamos a sopesar nosotros lo que él está haciendo. Si esto que dice acá no sucede, no hay cambios, eso no es de Dios, es del diablo, porque Dios es de orden y cuando él hace algo lo hace bien, no lo va a hacer a medias. Si tú eres de Cristo vas a tener cambios. Tienes que dejar esos collares que te pones, esas pinturas en tu boca, ese pico pintado, hermana, esos pantalones punteyuca, hermano, que de qué sirve que andes brincando y tocando allá y que no cabes si allá en la calle eres como un animal que no, irracional, que hiciste aquí algo en la iglesia y allá andas peor que un mundano, un pagano, un hechicero, amén, peor que un impío. Gloria al Señor. Hasta ahí le dejamos, amado hermano, y luego seguimos en el 8, ¿ok? Gloria al Señor. Hasta aquí el Espíritu Santo ha hablado porque el tiempo se acaba, gloria a Dios, pero vamos a continuar. Apenas vamos poniéndole piso a esto, gloria al Señor, para que se entienda lo que es los idiomas que se hablaron en el libro de los Hechos 2 y las lenguas que se hablan en Corintios 14. Así le debíamos de poner a este tema. Las lenguas de Hechos 2 y las lenguas de Corintios 14. Eso debíamos de ponerle a este estudio, hermano, para diferenciar qué pasó allá y qué está pasando ya en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo está pasando muchas burradas que se están haciendo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y espero me hayas entendido. Vamos a continuar tercera y cuarta parte segunda, tercera y cuarta parte de este mensaje porque viene para mucho, da para mucho. Apenas le pusimos plataforma. Gloria a Dios.